En el bullicioso barrio de Ciudad de México, donde los colores vibrantes y los aromas tentadores danzan en cada esquina, la historia de Jesús y el joven Raúl estaba a punto de entrelazarse en un choque de valores y redención. Raúl, un joven lleno de ira y desprecio, era conocido en su vecindario por su arrogancia y sus puños rápidos para golpear a cualquiera que osara cruzarse en su camino. Pero la víctima más frecuente de su furia no era otra que su propia madre, doña Esperanza, una mujer amable y trabajadora que soportaba en silencio cada golpe como un acto de amor incondicional hacia su hijo perdido en la oscuridad de su propio dolor. Una tarde calurosa, en medio de la bulliciosa plaza central, Raúl perdió el control una vez más y levantó la mano contra su madre en un arrebato de vergüenza y frustración. Sin embargo, lo que Raúl no esperaba era la intervención silenciosa pero decidida de Jesús, un hombre misterioso que observaba la escena con ojos penetrantes y un aura de calma inquebrantable. Jesús, con una serenidad impactante, se acercó a Raúl y, sin decir una palabra, lo desafió a enfrentar su propia sombra y encontrar la verdadera fuerza en la vulnerabilidad. ¿Qué secretos y lecciones ocultas revelará Jesús en el camino hacia la redención de Raúl? ¿Podrá el joven encontrar la luz en medio de tanta oscuridad y aprender a amar a aquellos que más ha herido? Los hilos del destino estaban a punto de tejer una historia de perdón y transformación que sacudiría los cimientos de Ciudad de México. El sol ardiente del mediodía pintaba de dorado el cielo sobre las calles polvorientas de un pequeño pueblo en México. Jesús, un hombre de aspecto humilde y mirada serena, caminaba con paso firme hacia la plaza central. La gente lo saludaba con respeto y admiración a su paso. Sabían que era un hombre sabio que siempre tenía las palabras justas en el momento preciso. En un rincón de la plaza, un joven llamado Miguel, conocido por su temperamento violento, forcejeaba con su madre, doña Rosa, mientras la acusaba de haberlo avergonzado frente a sus amigos. Sus insultos resonaban en el aire, hiriendo los corazones de los pocos testigos que se atrevían a presenciar aquella escena. Jesús detuvo su andar al ver la escena y se acercó con calma a donde se encontraba el joven. Con voz serena pero firme, le dijo: «Miguel, la vergüenza no está en lo que tu madre hace, sino en tus propias acciones. El respeto y el amor hacia aquellos que nos dieron la vida son los cimientos de nuestra humanidad». El joven lo miró con incredulidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y confusión, pero las palabras de Jesús parecían resonar en lo más profundo de su ser, despertando una chispa de conciencia en medio de la oscuridad de su alma. El silencio se apoderó de la plaza, mientras Jesús y Miguel se miraban fijamente, como si en ese encuentro se librara una batalla entre la luz y la sombra. ¿Podría aquel joven violento abrir su corazón a la compasión y al perdón? La respuesta estaba en sus manos. Siguiendo los pasos de Jesús, el joven agresor caminó por las polvorientas calles de su humilde pueblo en México. Las miradas de desaprobación de los vecinos quemaban su piel más que el sol del mediodía. La vergüenza lo consumía, pero su corazón aún latía con rabia contenida. Llegó a la modesta casa de adobe donde vivía con su madre. El aire denso de tensión llenaba la habitación cuando entró. Su madre, con el rostro marcado por la tristeza y el miedo, lo miró con ojos que antes reflejaban amor y ahora solo mostraban dolor. «Lo siento, mamá. Perdóname por lo que he hecho», susurró el joven con la voz cargada de arrepentimiento. La madre, con voz temblorosa, le tendió una silla invitándolo a sentarse. La atmósfera estaba cargada de emociones reprimidas y palabras no dichas. Entre sollozos, la madre compartió con su hijo las dificultades que habían enfrentado desde la partida del padre.
las noches de insomnio y el miedo constante que había vivido por su bienestar. Las lágrimas inundaron los ojos del joven mientras escuchaba en silencio. En ese momento, en medio de la penumbra de la habitación, el joven comprendió el peso de sus acciones y el daño que había causado a la única persona que siempre lo había amado incondicionalmente. El silencio se hizo eco en el pequeño hogar mientras madre e hijo se abrazaban en un gesto de perdón y reconciliación. ¿Podrá el joven redimirse de sus actos y encontrar la paz en su corazón? Comparte tu opinión sobre cómo crees que evolucionará esta historia de redención y perdón. Jesús observó con tristeza cómo el joven, Juan, levantaba la mano contra su madre por enésima vez. La impotencia invadía su ser, pero esta vez no podía quedarse al margen. Con paso firme, se acercó a Juan y lo detuvo antes de que pudiera golpearla de nuevo. ¡Para allá, Juan!, exclamó Jesús con voz serena pero firme. Juan lo miró con sorpresa, sin entender por qué un extraño se interponía en su camino. «¿Quién te crees que eres para meterte en esto?», dijo Juan con rabia en los ojos. Jesús mantuvo la calma y respondió: «Soy alguien que no puede quedarse indiferente ante el maltrato a una madre. Ella te dio la vida, te cuidó y te amó incondicionalmente. No merece tu violencia». Juan, desconcertado por la actitud de Jesús, titubeó por un momento. La madre, entre sollozos, miraba a su hijo con esperanza en los ojos. «¿Por qué lo haces, Juan? ¿Qué te llevó a este punto de desesperación y crueldad?», preguntó Jesús con una mirada llena de compasión. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Juan mientras las palabras de Jesús resonaban en su interior. Lentamente, el joven se dejó caer al suelo, abrumado por el peso de sus acciones. La madre se acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Jesús los observaba en silencio, sabiendo que esa lección había tocado el corazón de Juan de una forma que nunca olvidaría. Jesús observó con profunda tristeza cómo el joven, cuya alma parecía consumida por la rabia, se abalanzaba sobre su propia madre con gesto amenazante. El corazón del pueblo de Tepoztlán se detuvo por un instante, horrorizado ante la escena. Sin pensarlo dos veces, Jesús se interpuso entre el joven y su madre. Con ojos serenos pero firmes le dijo: «¿Qué te lleva a levantar la mano contra la mujer que te dio la vida? ¿Acaso no comprendes el dolor que estás causando?». El joven, sorprendido por la intervención de Jesús, lo miró con desdén y preguntó con sarcasmo: «¿Quién eres tú para meterte en mis asuntos?». Jesús, sin apartar la mirada de sus ojos, respondió con calma: «Soy alguien que entiende el peso de la vergüenza, la impotencia y el dolor, pero también soy alguien que sabe que el verdadero valor radica en el respeto y el amor hacia aquellos que nos dieron todo sin pedir nada a cambio». Las palabras de Jesús resonaron en el corazón del joven, quien sintió una mezcla de confusión y remordimiento. Lentamente dejó caer su mano y se apartó. Las lágrimas rodaron por el rostro de la madre, quien abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo en sus brazos el milagro de la redención. El silencio se apoderó de la plaza mientras Jesús se alejaba, dejando tras de sí una lección de humildad y perdón que cambiaría para siempre la vida de aquel joven y de toda la comunidad. ¿Podrá el perdón sanar las heridas del pasado y abrir un nuevo camino hacia la redención? Comparte tus pensamientos y reflexiones sobre esta historia impactante. El día había llegado. Jesús había planeado todo meticulosamente para darle una lección al joven que había golpeado a su madre. En un rincón oscuro del parque, Jesús esperó pacientemente a que el joven apareciera. No pasó mucho tiempo antes de que lo viera acercarse, con una actitud desafiante y altanera. El joven se detuvo frente a Jesús, sin saber quién era realmente.
Jesús lo miró fijamente a los ojos y le dijo con voz firme: «Sé lo que hiciste. Golpear a tu madre no tiene justificación alguna. Te enfrentas a las consecuencias de tus acciones». El joven, sorprendido por esas palabras, intentó justificarse, pero Jesús no lo permitió. Con calma y determinación le hizo ver el dolor que causó a su madre, la vergüenza que la invadió y el sufrimiento que él mismo estaba sembrando en su vida. Poco a poco, el joven comenzó a comprender la gravedad de sus actos. Se quebró frente a Jesús, soltando las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo. En ese momento, la comprensión y el arrepentimiento llenaron su ser. Jesús no buscaba venganza, sino transformación. Le mostró al joven que el amor y el respeto son las verdaderas fuerzas que moldean el corazón de un hombre. Y en ese instante, el joven decidió cambiar su camino, sanar las heridas que había causado y honrar a su madre con su nobleza. La lección estaba aprendida. El perdón se abría paso en medio del dolor. ¿Cómo crees que el joven redimirá sus errores? Comparte tus pensamientos y reflexiones sobre esta historia de transformación y redención. La noche caía sobre el pequeño pueblo mexicano cuando Jesús decidió enfrentarse al joven problemático. Con paso firme, se dirigió a la casa donde el chico vivía con su madre, decidido a poner fin a la violencia que se había desatado. Al llegar, escuchó los gritos provenientes del interior de la humilde vivienda. Sin dudarlo, entró y se encontró con una escena desgarradora. El joven, con los puños apretados, estaba a punto de golpear a su madre, quien lloraba desconsolada en un rincón. Con voz serena pero firme, Jesús se interpuso entre ambos. Miró fijamente al joven a los ojos y le preguntó qué lo llevaba a actuar de esa manera. El chico, visiblemente perturbado, balbuceó algunas excusas sin sentido. Entonces Jesús le relató una historia conmovedora sobre su propia madre y el sacrificio que ella había hecho por él. Le habló de la importancia del amor y el respeto hacia aquellos que nos dieron la vida, sin importar las circunstancias. Las palabras de Jesús resonaron en el corazón del joven, quien lentamente dejó caer los puños. Una lágrima rodó por su mejilla, mezcla de arrepentimiento y comprensión. Esa noche, en medio de la penumbra de la casa, el joven entendió que el verdadero valor reside en el amor y el perdón. Jesús había logrado tocar su alma y sembrar la semilla de la redención en su interior. ¿Podría este encuentro marcar un punto de inflexión en la vida del joven? Comenta tu opinión sobre esta lección de amor y redención. La noche caía sobre el pueblo de San Miguel. En medio de las sombras, Jesús caminaba con determinación hacia la casa de Juan, el joven problemático que había golpeado a su madre públicamente. La ira hervía en su interior, pero la compasión y la sabiduría guiarían sus acciones. Al llegar, Jesús encontró a Juan en el patio trasero con la mirada llena de desesperación. Sin decir una palabra, Jesús se acercó lentamente y se sentó frente a él. Juan levantó la vista, sorprendido por la presencia del anciano. «¿Por qué estás aquí?», murmuró Juan con la voz cargada de culpa. Jesús lo miró fijamente, con ojos llenos de comprensión. «Estoy aquí para enseñarte una lección, Juan, una lección sobre el amor y el respeto». Las palabras de Jesús resonaron en el silencio de la noche. Juan bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus acciones. Lentamente, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «¿Por qué hice eso?», sollozó Juan. «¿Cómo pude lastimar a mi madre de esa manera?». Jesús puso una mano reconfortante sobre el hombro de Juan. «El dolor que causas a los demás, te lo causas a ti mismo. El verdadero valor radica en el amor y el perdón, Juan. Es hora de que encuentres la paz en tu corazón». Juan asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. En ese momento, comprendió la lección que Jesús le había impartido. La noche se volvió más serena.
iluminada por la esperanza de un mañana mejor. El sol se puso detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Jesús caminaba por las calles polvorientas de un pequeño pueblo en México, su figura imponente destacándose en la penumbra. Había escuchado rumores de un joven llamado Miguel que había golpeado a su madre en un arranque de vergüenza y rabia. Decidió confrontarlo. Encontró a Miguel sentado en un rincón oscuro con la mirada perdida en el suelo. Jesús se acercó con calma y se sentó a su lado. Sin decir una palabra, esperó a que el joven rompiera el silencio. Miguel finalmente habló, con la voz cargada de dolor y arrepentimiento. Le contó a Jesús sobre su infancia difícil, sobre cómo se había sentido siempre menospreciado y humillado. Explicó que golpear a su madre había sido un acto de desesperación, un intento torpe de hacer callar las voces en su cabeza que lo atormentaban. Jesús escuchó con atención, sin juzgar. Luego, con voz suave pero firme, le recordó a Miguel el valor del amor y el respeto. Le habló de la importancia de sanar las heridas del pasado y buscar la redención. Le tendió la mano, ofreciéndole una oportunidad para cambiar su camino y encontrar la paz interior. Las lágrimas brotaron de los ojos de Miguel, mezclándose con el polvo de sus mejillas. En ese momento, algo cambió en su interior. Se levantó, mirando a Jesús con gratitud y determinación. Juntos caminaron hacia un nuevo amanecer, donde la compasión y el perdón brillaban con una luz renovada. ¿Qué lección crees que Miguel aprenderá de esta experiencia transformadora? Comparte tu opinión en los comentarios. El sol comenzaba a ocultarse en las montañas de México cuando Jesús se encontró con el joven que había golpeado a su madre por vergüenza. Con una mirada intensa y firme, Jesús se acercó lentamente, su presencia imponente llenando el aire con una energía indescriptible. El joven, con la cabeza gacha y la expresión desencajada, se preparó para lo que creía sería una confrontación violenta. Sin embargo, lo que recibió fue algo totalmente inesperado. Jesús se detuvo frente al joven y, en lugar de levantar la mano para castigarlo, extendió los brazos en un gesto de paz. Sus ojos reflejaban compasión y sabiduría, y su voz resonó en la quietud del crepúsculo. «Cometiste un grave error al herir a tu madre», comenzó Jesús con suavidad, «pero en el perdón y la comprensión está la verdadera fuerza. La vergüenza no debe traducirse en violencia, sino en aprendizaje y crecimiento». El joven, abrumado por la magnitud de sus acciones y la nobleza de las palabras de Jesús, cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Jesús lo ayudó a levantarse, envolviéndolo en un abrazo cálido y sanador. En ese momento, el joven comprendió que la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la capacidad de amar y perdonar. Mientras el sol se fundía con el horizonte y la noche se apoderaba del paisaje, Jesús y el joven caminaron juntos hacia un nuevo amanecer, donde la compasión y el perdón serían las lecciones que guiarían sus vidas. ¿Y tú, querido espectador, has experimentado alguna vez la transformación que trae consigo el perdón y la comprensión? Comparte tu historia en los comentarios y recuerda, en la oscuridad más profunda siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia la redención y la paz interior. Nunca subestimes el poder de un corazón dispuesto a perdonar.